Damos inicio a este webinar con el tema oportunidades y desafíos del mercado eléctrico brasileño y del Paraguay, que será dictado por el magíster Richard Ríos. Él es becado por el CONACYT para la maestría en Ciencias de la Energía Eléctrica con énfasis en Economía de Potencias en el 2018 e Ingeniería Eléctrica en el 2014, cursados en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Es docente investigador y coordinador del Laboratorio de Tecnologías y Eficientes en el Núcleo de Investigación de Recursos Naturales y Energía. Trabaja como investigador asociado en el grupo de investigación en tecnologías verdes en GIP. Realizó estadía en el Instituto Brasilero y Ambiente de la Universidad de São Paulo en Brasil. Trabajó en proyectos de investigación cofinancieros con el CONACYT, con la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. De esta manera, damos la bienvenida al magíster Richard Ríos, quien con su magistral ponencia nos deleitará esta tarde. Bienvenidos, ingeniero. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor poder compartir con todos ustedes eh, lo poco que sé y lo que voy estudiando de este tema de lo que es el mercado eléctrico brasilero y cómo podemos obtener mayores beneficios nosotros. Entonces, a continuación, vamos a la presentación. Si me pueden confirmar que ahí se ve. Si me confirma alguien por audio, porque no sale allá el comentario. Sí, se ve. Sí, Ok, se ve ok. demasiado bien. Estamos viendo bien. Al Ok. menos Sí, se ve, ingeniero. Gracias, muy amable. Bueno, como ya estuvo comentando el compañero, esta charla sería sobre las oportunidades y los desafíos del mercado eléctrico brasilero para la energía nuestra, de Paraguay. Primeramente me gustaría hacer una pequeña comparación de lo que es Brasil y Paraguay. En la parte de generación, Brasil tiene 165 mil megavatios de potencia instalada. Nosotros tenemos 8.000. Nuestra demanda máxima es apenas 3.500 de todo el sistema interconectado, todos los hogares, todas las industrias del Paraguay son 3.500. Ahora hagamos un pequeño salto a lo que es la demanda de Brasil, de 90.500 megavatios hora. 90.000 megavatios. Ahora bien, esta matriz de generación sale de lo que es hidroeléctricas, termoeléctricas, centrales eólicas, biomasas, nuclear. En realidad ellos tienen un mix muy diversificado de su matriz eléctrica. Y nosotros tenemos aquí 3 centrales hidroeléctricas. Pero dejemos ahí ese comentario, nada más como un puntapié inicial para el debate. Hablemos en sí del mercado eléctrico brasilero y de las instituciones, de cómo se organiza el mercado eléctrico, el mercado energético y después el mercado eléctrico así. El Consejo Nacional de Política Energética es el encargado de la política energética a nivel global. Después tenemos al Ministerio de Minas y Energía, el encargado, el responsable del planeamiento, gestión, desenvolvimiento de las legislaciones del sector. Tenemos al EPE, la empresa de pesquisa energética, que se encarga de lo que es el planeamiento y la expansión en lo que es referente a generación y transmisión. Tenemos al CMSE, que supervisa la continuidad y confiabilidad del consumo. Específicamente en la parte eléctrica tenemos a la ANEL, estamos hablando del sector eléctrico brasileño, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, que es el regulador y fiscalizador tanto de la generación, transmisión, distribución y consumo. Para la parte técnica, el mundo físico, tenemos a la ONS, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico, y que es el despachante. Por otro lado, tenemos a la Cámara Comercializadora de Energía Eléctrica, la CCE, la cual se encarga de lo que es la parte comercial, financiera del mundo del mercado eléctrico brasileño.
Ahora bien, esta es una lámina que me gustó mucho, que encontré en internet hace poco, donde muestra la evolución de la cantidad de agentes dentro del mercado eléctrico. En el 2019 tenían 1000 agentes. 1000 agentes entre todos, distribuidoras, comercializadores, consumidores libres, consumidores especiales, lo siento, autoproductores, entre otros. Y a lo que es el 2019 tenemos 8.300 agentes en total, distribuidos entre todos estos agentes. El crecimiento fue muy grande realmente y tiene que compatibilizar todas las reglamentaciones entre tanto la generación y el consumo. Hablemos de conceptos básicos. El mundo físico, lo que es la operación del sistema, generación, transmisión, distribución, consumo. Después tenemos el mundo comercial, que es la encargada de la parte de las relaciones contractuales, es decir, la parte donde se compromete un generador a vender energía y un consumidor a comprar una energía. Ahora bien, veamos, tenemos generación, transmisión, distribución, consumo. Cuando hablamos del mundo físico, tendríamos que hablar de lo que es el sistema interconectado, sistema interligado nacional de Brasil. Las líneas de transmisión son bastante robustas, vamos a decirle, y de gran expansión, casi todo el territorio brasilero. Y comparando otra vez, el mundo físico se basa en las limitaciones de estas líneas de transmisión. El mundo comercial no se basa en lo que es la capacidad o los límites de transmisión de estas líneas, sino que, demos un ejemplo, un generador en el norte de Brasil puede pactar o firmar un contrato con un consumidor que se encuentra en el sur. En realidad, no es que esta energía que sale de esta generadora va a irse a este generador, no. La energía de este va a ir a un consumidor que esté próximo y este consumidor tendría energía de un generador próximo. Es decir, se desarrollaría de esta forma. Ahora, ¿por qué se da esa cuestión? Bueno, el mercado eléctrico, como es tan grande, se subdivide en 4 submercados: norte, nordeste, sudeste, centro-oeste y sur. Si hablamos del norte, el mismo se caracteriza porque cuenta con muchas centrales hidroeléctricas y normalmente puede satisfacer toda su demanda interna. Si hablamos del sudeste, este se encuentra con una gran cantidad de renovables y en algunos momentos realiza importaciones de otros submercados que estén próximos. Ahora, el sudeste, aquí tenemos la mayor cantidad de demanda de energía eléctrica de todo Brasil, pero la misma cuenta con los mayores niveles de reservatorios de energía por su cantidad de hidroeléctricas con grandes embalses. Después tenemos lo que es el submercado sur, el cual es un despacho predominantemente hidrotérmico, el cual realiza en algunos momentos exportación e importación con otros mercados y también realizan los intercambios con lo que es Argentina e Uruguay. Bueno, el funcionamiento del mercado eléctrico, englobemos todos los generadores en uno solo. Ellos pueden vender energía a las distribuidoras, estas distribuidoras venden nuevamente a los consumidores cautivos, supongámosle consumidor residencial. Esto se desarrolla en el ambiente de contratación regulada, donde se busca la modicidad tarifaria. Después tenemos los grandes clientes, los cuales tienen una demanda de energía mucho mayor. Mayor a 0,5 megas son consumidores especiales, mayores a 3 megas serían consumidores libres. Estos pueden llegar a un acuerdo con alguna de estas generadoras, pactando precios, entre otros. También existen lo que son los comercializadores. Aquellos pueden vender a las distribuidoras como también pueden vender a los consumidores libres. Esto se desarrolla dentro de lo que es el ambiente de contratación libre. Vamos a profundizar un poco más sobre esto. Las modalidades de comercialización, entonces podemos tener que el ambiente de contratación regulada, el ambiente de contratación libre, el mercado a corto plazo y también hay otros, pero
Enfoquémonos en los más conocidos, vamos a decirle, que solemos escuchar mucho por la prensa. El ambiente de contratación regulada, la misma es basada en subastas de energía eléctrica, buscando siempre la tarifa más baja para los usuarios cautivos, los residenciales, por decir así. Los generadores y los comercializadores venden energía para que compren las distribuidoras. Esto se realiza por medio de contratos de energía en el ambiente regulado, por medio de subastas de energía existentes, subastas de energía nueva, subastas de fuentes alternativas. Los precios son actualizados por el IPCA y los productos pueden ser tanto de cantidad como de disponibilidad, donde se tiene en cuenta quién va a asumir el riesgo. Si el riesgo hidrológico va a asumir el generador o el consumidor en caso de faltante de agua. Vamos a ver más adelante qué sería esa situación. Resumiendo lo que podríamos decir, subasta de energía existente, A-1, A-2. A-1 sería, de aquí a un año entraría a generar energía eléctrica para ese bloque de energía, eso pactado, vamos a decirle. Se caracteriza por la participación de centrales ya amortizadas, que se caracterizan por un costo más bajo que una nueva. Los periodos de contrato son de 1 a 8 años. Ahora, si hablamos de subastas anteriores, como referencia, tenemos la subasta número 13, que se realizó en el 2014, donde predominantemente participaron las centrales hidroeléctricas, y aquí se negoció 75 teravatios hora. En el momento, en el 2014, ese precio fue de 270 reales el megavatio hora. Un precio promedio, porque fueron varios generadores que estuvieron participando. Actualizado a este momento, según la Cámara, la CCE, ese precio está a los 367 reales por megavatio hora. Es decir, el precio es diferente en cuestión al tiempo, considerando la misma moneda. Algo que de repente no solemos tener mucho en cuenta, solemos decir un precio de mercado, pero no es tanto así. El periodo de contrato de esa subasta 13 fue de 2014 hasta el 2019. Hablemos ahora de la última subasta, que fue la 22 en el 2019, donde se comercializó 4,8 teravatios hora. El precio en ese entonces fue de 171 reales, ahora sería 172, no hay tanta variación. Por un periodo ya menor de contrato, del 2021 hasta el 2022. Bueno, son números que tendríamos que ir procesando. Ahora, subastas de energía nueva, donde participan centrales nuevas, centrales que van a estar operando. El A-3 sería, de aquí a 3 años, esa central va a empezar a entregar energía eléctrica. A-4, de aquí a 4 años. Los contratos normalmente son por 15 a 30 años. Ahora bien, la última subasta realizada dentro de la LEM, Leilão de Energía Nova, sería en esta fue de 16 teravatios hora, en su momento fue un precio de 157 reales y ahora de 159, por un periodo de inicio de suministro a partir del 2025 hasta el 2054. Lo que se caracteriza al mercado eléctrico brasilero es en buscar siempre la previsibilidad, es decir, tratar de comprometer toda la generación para una demanda futura. Ahora bien, si nosotros estamos viendo estos valores en reales, que aquí ya sufren una modificación por el tiempo, hay una cuestión también que se da cuando nosotros hacemos el cambio al dólar, porque estamos muy acostumbrados a hablar de el precio, el costo de la energía en dólar. Esta tasa cambiaria es la de hoy, reales versus dólares. Esto sería 71 dólares en megavatio hora, 33 dólares en megavatio hora y 30 dólares. Es decir, nos encontramos dentro de un ambiente, no hay una sola tarifa que podamos decir, esta es la tarifa del mercado. Ahora bien, hablemos del ambiente de contratación libre, donde tanto generadores como grandes clientes
grandes consumidores mayores a 0,5 mega y 3 megavatios pactan libremente lo que son precios. Estos precios son fijos, en teoría mensuales, y ellos tienen que pasar estos contratos nuevamente a la cámara comercializadora, donde expresan la cantidad de energía pactada y el periodo de suministro al que llegaron a acuerdo, pero no así al precio que ellos acordaron. Ellos agarran y por un acuerdo de confidencialidad no es público el precio. Ahora, cuando un consumidor llega a comprar energía dentro de este ambiente, asume ciertos riesgos. Los riesgos de precio, liquidación de diferencia, cuando hay una diferencia entre lo pactado de la venta y el consumo, los contratos y los no cumplimientos de los mismos, los riesgos hidrológicos. Como vimos inicialmente, la generación de Brasil es predominantemente hidroeléctrica. La falta de agua conlleva una crisis en generación, lo cual hace que entren centrales térmicas de alto costo. Y quienes asumen esos costos altos es donde se deben definir, y esto se hace la liquidación al PLD, que vamos a ver a continuación, el mercado a corto plazo. Si nosotros queremos hablar de dónde vender, tendríamos que ver con quién negociar nuestra energía en el ambiente de contratación libre. Ahora bien, como no es público, buscando un poco más, encontramos en un informe de Electrobras un precio medio de referencia de todas las ventas de energía. Electrobras tiene otras centrales de generación. Entonces, con esas centrales, los precios medios a los que acuerdan es lo que publicó aquí abajo puse, en su informe del primer trimestre del 2020, en la página 26, para que puedan ver, 172 reales por megavatio hora. Esto haciendo el cambio al día de hoy serían 33 dólares. Estamos sumando cantidad de precios, por decirlo así. No hay un único precio dentro del mercado eléctrico brasileño. Ahora bien, en el mercado de corto plazo, el MCP, el mismo se basa en el precio de liquidación de diferencia, el PLD. El PLD a su vez es basado en el costo marginal de operación. La ANEEL establece los topes mínimos y máximos del PLD, 108 dólares y 7,71 dólares el megavatio hora. Estos son los precios, los PLD topes en un año. Estos van cambiando año a año y serían, vamos a ser más sencillo con un pequeño ejemplo. Si un generador 1 llega a un acuerdo con un consumidor 1 de la compra de 1000 megavatios, estos firman un contrato. Vamos a poner un ejemplo del ambiente de contratación libre. Ahora, en un tiempo T+2, el generador generó 1000, el consumidor consumió 1200, hizo una mala proyección. Consumió de más 200 megavatios. ¿De dónde salió esos 200? Del sistema interconectado. El consumidor tiene que pagar por esos 200 el PLD. Y ese precio normalmente es diferente a lo que se pactó inicialmente acá. Estos precios son basados según submercados, como ya estuvimos viendo anteriormente. El submercado centro-oeste, sur, norte, nordeste, según el nivel nuevamente de demanda pesada, demanda media, demanda leve. Estos son los precios que están vigentes en esta semana. El PLD se maneja semanalmente. Ahora bien, ¿cuántos serían estos valores? 18 dólares. Sumemos mentalmente otro precio dentro del mercado eléctrico brasileño. Y aquí es donde quiero hacer un hincapié, donde todos dicen, tenemos que vender a precios de mercado. Como estuvimos viendo anteriormente, no hay un único precio. Es muy dinámico el mercado en función a dónde uno llegue a vender. Para entrar en este mercado de corto plazo, uno necesariamente tiene que tener un contrato dentro de los ambientes, tanto ACR, el regulado, como el libre. No puede entrar directamente en el MCP.
Ahora bien, ¿cómo el mercado eléctrico brasileño hace esas proyecciones de precios que hidroeléctrica tiene un costo? Una hidroeléctrica tiene un costo, otra hidroeléctrica tiene otro costo. Entran térmicas, entra biomasa, entra solar, entra eólica. Todo ese mix de generación en la parte técnica es una cuestión y la cuestión de precio es otra un poco más compleja, por decir así. Las herramientas computacionales que usan son una, el New Way, que realiza una proyección de a 5 años para ver cómo van entrando las centrales de generación en función a la proyección de demanda de Brasil. Ahora, una proyección a 5 años con etapas mensuales no es un indicador muy fino. Necesitan otro programa para hacer una proyección a menor plazo. Y este te da una visión de 2 meses con etapas mensuales. Y después se encuentra el DECIM, que es que arroja una proyección, vamos a decirle, semanal con resultados de a media hora. Esta situación, este programa es lo que se está usando en la actualidad para lo que es el PLD sombra. Comenté anteriormente que el PLD semanal hasta el año pasado, este año entra en un periodo de transición a lo que es un mercado de spot en sí, donde los precios se manejan por hora. Y la cuestión es, el PLD sombra actualmente es como si fuera un proceso de aprendizaje para todos los agentes para poder identificar cuál sería su perfil de consumo horario. A partir del 2021, el PLD sería horario y ahí ya tienen que asumir las consecuencias de una mala proyección. Si uno, como vimos en el ejemplo anterior, tiene una mala proyección de su demanda, contrata 1000, consume 1200, no sería, vamos a decirle, amonestado, sería castigado por tener que comprar una energía a otro precio al PLD que normalmente va a ser diferente al precio al que él pactó inicialmente. Ahí empieza lo que es el riesgo de un consumidor, tanto del generador también. Si el generador por algún motivo no puede generar los 1000, genera solamente 800, tiene que comprar de algún lado esos 200. Y él entonces tiene que asumir esos riesgos. Por eso es un poco complejo el mercado eléctrico brasilero con relación a dónde entrar, dónde vender. Son preguntas que normalmente solemos escuchar, pero no tienen una única respuesta. Ahora bien, el sistema del mercado eléctrico brasileño, como estamos viendo, tiene centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, una forma de clasificar en dos extremos por costo. Muy barata, muy cara. Dentro de eso está el espectro de tus renovables, tu biomasa, tu nuclear, etc. Ahora bien, si el sistema, la ONS, decide minimizar costos hoy utilizando una hidroeléctrica, ¿qué puede llegar a pasar? O en un árbol de posibilidades define, no, vamos a usar centrales térmicas reservando agua para el futuro. Se abre nuevamente nuestro árbol de posibilidades donde si usamos hidroeléctrica ahora y llueve en un futuro, nuestros embalses van tomando, recuperando su nivel, entonces tenemos una operación económica. Utilizamos hidroeléctrica casi siempre o mayoritariamente para obtener los costos más bajos, entonces es un despacho óptimo. Pero si usamos hidroeléctrica y en un futuro T+1 no llueve, tendríamos que meter térmica. Las térmicas son muy elevadas, tienen otra complejidad y esto puede llegar a generar una crisis a nivel de generación. Veamos ahora el otro árbol, la otra rama de posibilidades. Si usamos térmica inicialmente para guardar agua para futuro, pero después llega a llover, nuestros embalses suben el nivel,
por operación técnica no podemos mantener más agua de la capacidad que tiene. Entonces se entraría en un proceso de vertimiento, algo no óptimo. Se desperdicia la posibilidad de generar energía eléctrica al verter agua. Es lo más lindo que solemos ver de Itaipú, pero en realidad, salvo condiciones como las actuales, que es necesario para mantener los niveles del río. Aclaro. Ahora bien, vamos por esta rama. Si usamos centrales térmicas ahora y hay una afluencia baja, no llueve lo suficiente, pero con el agua que reservamos podíamos meter todavía hidroeléctricas, entonces un despacho relativamente económico. Existen dos posibilidades interesantes acá, dos no óptimas, una catastrófica y otra no tan catastrófica. Mostremos de otra forma. Si usamos térmica ahora, si usamos hidroeléctrica en un futuro, nuestro costo futuro de la energía eléctrica iría decayendo. Viceversa, si usamos hidroeléctrica ahora y usamos térmica a futuro, el costo de la energía eléctrica iría incrementándose. El New Way lo que hace es buscar ese despacho óptimo entre usar hidroeléctricas y usar termoeléctricas, encontrar un equilibrio entre ellas para mantener un costo mínimo entre el futuro y el costo inmediato. Cosa que nosotros no estamos muy acostumbrados o no dimensionamos porque nuestro mercado acá en Paraguay, aterrizando al caso de Paraguay, nos basamos en 3 centrales hidroeléctricas y no recurrimos o no se da esa situación aún. En algún momento vamos a llegar a eso. Ahora bien, esta es una representación, una animación que me gusta mucho, que es una representación de los embalses de las hidroeléctricas que están en el sur, por ejemplo. Los submercados, los embalses de las hidroeléctricas se representan en un embalse grande, una forma de linealizar para reducir el costo computacional. Imagínense el uso de aguas de hidroeléctricas que están en cascada. Este uso de agua genera, este le llamamos agua, este tiene que generar. Pero ¿qué pasa si esto, cómo haces computacionalmente todo ese proceso? Son herramientas muy complejas, utilizan mucha matemática pesada, vamos a decirle, y tiene su tiempo de cómputo. En su momento a mí me costó casi una semana de hacer simulaciones, entonces que dejas una computadora ahí trabajando al 100%. Pero lo que más me llamó la atención es la cuestión de que para la simulación del New Way, lo que antes retira de Itaipú es considerado como una carga adicional nada más. Ahora, nosotros como una carga adicional, ellos tienen que considerar como es nuestro crecimiento de nuestra economía y de nuestra demanda para poder ver la previsibilidad de ellos nuevamente, porque Itaipú es una central de base para ellos de gran importancia. Y si nosotros, si Paraguay inicia a consumir muy rápido su demanda, le resta lo que ellos pueden retirar de Itaipú, ellos tienen que meter otra generación y ahí se va haciendo algo complejo. Bueno, si ellos están viendo nuestra proyección, ¿cuál es la proyección de ellos de nuestra demanda? Ellos, desde una simulación para el 2021, para el 2022, 2023 y post 24, donde ellos consideran que lo que vamos a retirar de Itaipú tiene un crecimiento anual del 5%. Ya, tomaron ellos. Son cuestiones que van ajustando de a poco en función a cómo nosotros también vamos consumiendo más. Ahora bien, estuvimos viendo cuáles son las posibilidades dentro del mercado eléctrico brasileño. ¿Podemos entrar nosotros en el mercado? Podemos crear una comercializadora. No hace falta que hagamos una inversión de una central hidroeléctrica, ya no. Podemos crear un comercializador que vaya a vender una energía X. Para ello tienen que pasar por una serie de procesos, tanto la ANEEL, por la Cámara, entre otros, donde el periodo
como máximo una vez iniciado es hasta 12 meses. Es decir, en un año nosotros podríamos ya tener una comercialización, nosotros como Paraguay, podríamos decir, o cualquier inversionista que quiera entrar en el mundo del mercado eléctrico brasileño. Es decir, con un plazo máximo de 12 meses ya tendríamos una comercializadora. ¿Para qué en el caso de Paraguay? Brasil actualmente tiene la posibilidad de importar energía de Argentina y de Uruguay por medio de la subestación, la conversora. Recordemos que Paraguay, Argentina, Uruguay, todos nosotros estamos a 50 Hz y Brasil utiliza 60 Hz. Entonces necesita una conversión, una conversora que pase de corriente alterna a continua y de continua nuevamente alterna. Estos son los que tienen en Argentina, Garavie 1, 2, Uruguayana. Con relación a Uruguay tiene Rivera y Melo, con potencias considerables. Y esto es gracias a la portaría, una resolución del Ministerio de Minas y Energía, donde establece que la importación tendría el destino del MCP, el mercado de corto plazo. Es decir, podría llegar a tener precios del PLD, que podría llegar a ser interesante. Podría, dependiendo de la cantidad de lluvias o escasez de lluvia. Pero eso tendría que darse, son cálculos previos, pero existe esa posibilidad que se dan entre estos tres países y nosotros podríamos entrar a comercializar ahí. Y de eso se trató lo que fue mi tesis de maestría, una parte donde estábamos hablando de la pregunta que nos hicimos. ¿Hubiese sido más beneficioso la venta de energía paraguaya en Itaipú, en el mercado de corto plazo de Brasil? Es un caso hipotético, ya que como dije anteriormente, se tiene que entrar dentro de uno de los ambientes para poder entrar en el MCP. Si nosotros, considerando que Argentina y Uruguay tienen esa posibilidad, hicimos ese análisis si podíamos ver qué vender. Pero, ojo, no todo lo que brilla es oro. Una cosa son los ingresos y otra cosa son los costos y los egresos. Para obtener los ingresos tendríamos que hablar producto por precio. Nuestro producto es la cantidad de energía por el precio. En este caso estamos viendo el PLD. Tendríamos que ver el PLD histórico porque fue una foto que tomamos de un tiempo atrás. Hacer esa proyección a futuro estamos todavía aprendiendo. Entonces lo más fácil fue, bueno, si las condiciones dadas ya fueron en un futuro, en un pasado, ¿hubiese sido interesante para nosotros comercializar ahí? Bueno, en esos momentos, vamos a decirle, tenemos este histórico, yo sé que no se nota tanto la gráfica, pero sí, había la posibilidad, tenemos energía. Ahora, tendríamos que ver cuál es la parte que no da tanto gusto hablar, que son de los costos, los egresos. En Brasil no es solamente de recrear la comercializadora y ya está. Tenemos que aportar. Tenemos que pagar unos $10.000 para la habilitación de la comercializadora. Aclaro, estos valores son datos del 2017-18 aproximadamente, seguro sufrieron algunas modificaciones, pero ya nos dan una idea de cuánto más o menos tendríamos que tener de dinero para poder entrar en el mercado eléctrico brasileño. Para la habilitación de la comercializadora tendríamos que tener un patrimonio, una garantía mensual, tendríamos que pagar impuestos, contribuciones al Estado, y también dentro de esa posibilidad de vender y obtener ingresos hay que meter algo que el mercado, que Brasil actualmente está pagando. Brasil está pagando aproximadamente $10 por nuestra energía en concepto de compensación por cesión de energía. Lo que nosotros estuvimos viendo es que tendría que ser la compensación por propiedad de la energía como mínimo unos $10. Esto puede ir a más, ya depende si la comercializadora es directamente Ande recibe lo que sobra, los beneficios extras, las rentas y cosas así, cómo se van distribuyendo. Fue una suposición nuestra. Como mínimo se tiene que mantener el dinero que está entrando al Estado. Otros costos fijos, que es alquiler, salario, pago de gerente, profesionales, no es tanto porque una comercializadora es una oficina
no hay un equipo muy necesario, vamos a decirlo. Una oficina normal. Ahora, bajemos ahora en lo que es nuestra demanda en Paraguay. Tenemos, esto sería desde las 12 a 1 de la madrugada, a las 2, las 3 de la madrugada, a las 24. Tenemos un horario de punta, una representación didáctica, académica, simple. Esta es nuestra demanda de energía eléctrica. Suministramos por medio de Itaipú predominantemente. Suponiendo de que, ya sé que me van a decir otros profesionales que no es tanto así, pero una forma de representar didáctica es que entra después Yacyretá y después entra Caral. Formas de representar y dar a resaltar la importancia de Itaipú para nuestro suministro de energía eléctrica. Nuestro primer caso fue de analizar si se vende esa energía excedente del derecho de Paraguay, esa energía barata que mucho se habla de aproximadamente unos $6. Si vendemos esa energía, ¿será que tenemos la posibilidad? $6 más 10 de lo que tenemos que pagarle al Estado paraguayo, 16 de costo, vamos a poder encontrar que es beneficioso no en el mercado a corto plazo. Y lo otro es un sobrante aumento de contrato. Gráficamente vamos a decir, de forma hipotética, una forma de representar lo que nos sobra acá, y si aumentamos nuestro contrato en Itaipú, todo lo que sobra en marrón. Este costo ya es diferente porque nosotros tenemos que contratar energía y ahí entramos en energía garantizada, un costo más alto. Los escenarios en esos momentos analizados fueron: el primer caso, venta de energía excedente en el periodo, siempre haciendo alusión de que esto fue un análisis del pasado, el periodo 2014 al 2017, dio como resultado una renta de $900.000 aproximadamente. Es bastante interesante porque es una ganancia después de todos los costos que ya estuvimos viendo, de impuestos, de contribuciones, etc. Lo que es por venta de energía sobrante por aumento de contrato, unos 2.000 millones aproximadamente de dólares para esta comercializadora. Si esta comercializadora es ANDE, ANDE podría tener esta cantidad hubiese tenido esta cantidad de renta, de ingreso. Bueno, para ir cerrando un poco lo que son algunas reflexiones. Desde la academia tenemos que estudiar más el mercado eléctrico brasilero desde el punto de vista cómo fue esa transición de reglamentación a un ambiente ya libre, a identificar las lecciones aprendidas en las subastas y específicamente en el ACR, en el ambiente de contratación regulada, donde siempre buscó proteger a los usuarios cautivos, es decir, los consumidores residenciales. ¿Cuál fue esa transición? ¿Cómo hasta ahora sigue modificándose de a poco las reglas de juego? Y ahora bien, si nosotros decimos, bueno, vamos a vender, puede ser que sea interesante vender, sí es interesante vender, pero antes de entrar en todo el conflicto, hasta emocional que puede dar cuando hablas de vamos a vender la energía de Itaipú, vendamos primero energía nuestra de ANDE, de Acaray. Inicialmente, empecemos de poco, a pequeños pasos, nuevamente porque ya se daba anteriormente eso. ¿Qué pasó? No sé, pero bueno. Ahora, ¿antes de qué? Antes de la crisis del 2030. ¿Qué va a pasar en el 2030? Estaríamos nosotros con nuestro crecimiento de demanda, paulatinamente, según nuestra capacidad, llega un momento donde ya estaríamos al tope en demanda máxima. Entonces, a partir del 2030 nosotros ya necesitaríamos más fuentes de generación. Es decir, de acá a 10 años es muy poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros vendemos energía a Caraí? Obtenemos ingresos. Esos ingresos invertimos nuevamente en nuevas centrales como Iguazú, Ipané,
En este periodo hasta el 2030, esas generadoras venden nuevamente en el mercado eléctrico brasileño, generan más rentas y así vamos a obtener más ingresos. Es una posibilidad, hay que estudiar, estamos en eso. ¿Qué posibilidad hay en el 2023? Una gran posibilidad por la revisión del anexo C de Itaipú, obtener energía más barata. Es una posibilidad obtener mayores beneficios de otro tipo, mayor cantidad de royalties, variar lo que es la compensación por cesión de energía, ver la posibilidad de que Paraguay pueda vender su energía, pero analicemos bien. Una cosa es entrar allá y hay que asumir los riesgos. No podemos generar cuánto nos van a cobrar por todas esas cuestiones desde el punto de vista por usar furnas. Es un costo, es una central de ellos y nos van a cobrar por eso. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Va a ser bueno el negocio? Es el espectro de posibilidades que hay que analizar a profundidad. Bueno, en fin, entonces mi pregunta de cierre, vamos a decirle, comercialización, ¿a qué precio y en dónde? En Brasil, ¿en qué ambiente? ¿Con qué reglas? ¿Por qué periodo? ¿Cómo está la relación de la tasa cambiaria a futuro, real y dólar de este lado, guaraníes? Es una cuestión mucho más profunda de economía que de a poco vamos estudiando y cosas que tenemos que tener presente a la hora de decir esto quiero en el 2023. Ahora, para los que conocen a este señor, es un mentor atemporal, ya que todos los eléctricos lo consideramos como un maestro, donde una de sus frases dice, en realidad no me preocupa que quieran robar mis ideas, me preocupa que ellos no las tengan. Y no quiero sonar a soberbia, sino más bien esta frase utilizar como reconocimiento a todos mis antecesores, por decirlo así, un reconocimiento inicialmente al profesor Uxili, al profesor Blanco, quienes me instruyeron en este mundo apasionante mundo de lo que es el mercado eléctrico brasilero, y a los demás. No es una idea nueva, es una idea que se viene repitiendo desde la época de Bernardi, podría decirse, y que no quede ahí solamente, no queden ideas. Avancemos y encontremos la posibilidad de poder obtener mayores beneficios para nuestro país. Abuye, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Richard Ríos. Ahora tenemos algunas consultas en el chat, si vamos a ir leyendo. Dice Brian Arévalos, ¿cuáles deberían ser los escenarios en el futuro para que el Paraguay pueda comercializar su energía en Brasil? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Dice Brian Arévalos, pregunta, ¿cuáles deberían ser los escenarios en el futuro para que el Paraguay pueda comercializar su energía en Brasil? Bueno, las posibilidades están. Nosotros tenemos un superávit, ellos siempre necesitan energía eléctrica. Podemos ver y pedir antes del 2023, entrar en lo que es esta posibilidad de Argentina y Uruguay, ver si podemos ingresar en esa parte me perdí, la portaría, en esa resolución, si Paraguay puede entrar como un nexo y poder vender la energía de acá, como ya estaba comentando. Samuel Grau pregunta, ¿hoy no se comercializa por limitaciones del tratado
o por limitaciones legales del mercado brasilero, o si se puede y no se hace. Y esa es la pregunta del millón, vamos a decirle. La pregunta es compleja, la respuesta es mucho más. ¿Por qué no se hace? Es un no sé. Como comenté anteriormente, es una posibilidad, se da. Eh, ¿Hay precedentes? Sí hay. ¿Precedentes a favor de Paraguay? Sí. ¿Por qué no está establecido en el tratado? En el tratado habla de la energía de Itaipú. Hablemos de Acarabé entonces. Veamos la posibilidad. Invirtamos nosotros en nuevas fuentes de generación y no entremos solamente a empecinarnos con hablar de energía de Itaipú. Hablemos de otras fuentes de generaciones también. Natalia Sosa pregunta, ¿cuáles son las limitaciones legales y físicas actuales para que Ande comercialice su energía? Las limitaciones legales y físicas. A ver, limitaciones físicas, las líneas de transmisión que van a Brasil ya están. Físicamente no hay un impedimento. Legalmente no nos sentamos a hablar específicamente de eso. Lo que puedo llegar a decir es que hubo un acuerdo, el famoso acuerdo Lula-Lugo, donde se habla de la posibilidad de comercializar la energía de Acaraú y Upané y la de Itaipú también. Eso fue una expresión de voluntad de los presidentes de ese entonces, pero lastimosamente no se dio continuidad a ese acuerdo o esa expresión de voluntad. Eh, Se dio un intento el año pasado en que nunca encontré bien el trasfondo, pero lo que más se cuestiona de esa situación es que fue, como famoso se dice, el acta secreta, que fue de forma muy secreta. Entonces, si era un poco más público y analizamos en líneas generales entre todos, el consenso social podría haber aportado, aprobado e incluso empujado ese tipo de proyectos. Pero es cuestión de ver. Falta la voluntad política. Definitivamente, voluntad política es uno de los componentes que está ahí, que no nos da para avanzar. Sergio Acosta pregunta, en caso que se modifique el anexo C, ¿es factible analizar otros mercados de la región para vender nuestra energía? El anexo C en sí no habla. En fin, en el cuerpo oficial del tratado es que dice sobre que a ver, la energía no consumida en el mercado interno va a ser adquirida por el otro país. Hay que cambiar esa frase y ahí ver esa posibilidad. Pero, ¿vender a quién? Estamos conectados físicamente, pegados a Argentina. Argentina sí necesita energía, sí, pero una cosa es que te pueda comprar y otra cosa es que te pueda pagar. En términos del Profexilia, hay que ver también qué tan buen pagador es, analizar la historia de Yacyretá, donde están los, las reglas, y Yacyretá le debe a Paraguay tanto, Argentina le debe tanto a Yacyretá y hay una caja negra. Vender a Chile, modalidad swap, es una modalidad donde, a ver, yo dejo de retirar 100 megavatios de Yacyretá, vamos a decirle, Yacyretá, esos 100 mete dentro del mercado argentino y Argentina tiene una línea ahí con Chile, entonces, en su frontera, él le exporta, vamos a decirle, 100 a Chile. Es una posibilidad, eso se analizó más bien en el periodo 2009 al 2011 para vender a Uruguay,
pero lastimosamente Argentina nos puso muchas trabas. Bueno, no trabas, sino que nos puso muchos costos. Te voy a cobrar peaje por usar mi línea. Ahora pensemos, en un extremo está lo que es Yacyretá, la modalidad swap. En otro extremo está acá Salto Grande, una hidroeléctrica que une Argentina con Uruguay. Esa energía, esos 100, vamos a decirle, pasa a Uruguay. Pero Argentina, ¿de dónde saca esos 100 que él deja de meter hidroeléctrica? Justificada de que iban a entrar centrales térmicas y eso le iba a generar un costo más alto para su sistema. Entonces decía de que Paraguay tenía que asumir también ese costo. Entonces era costo, 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 y al final no era rentable, no era viable. Fueron trabas económicas, pesos económicos, vamos a decirlo, no sé cómo decirlo bien. Trabas, no, esto la traba. Sí te doy permiso, pero te voy a cobrar caro. Entonces hay que analizar esas cuestiones también cuando nos cobran peaje. Venderle a Uruguay, venderle a Bolivia. Bolivia se basa principalmente en gas natural y en muchos momentos de la historia Bolivia quiso vendernos energía eléctrica a Paraguay. Un punto bastante paradójico de ese tipo de titulares. Así. Bolivia está viendo para vender energía eléctrica a Paraguay. Paraguay, teniendo tanta energía hidroeléctrica limpia, renovable, a bajo costo, etc. Son cosas que pasan. ¿Cómo podemos? Bueno, desde la academia tenemos que ponernos las pilas, ponernos los pantalones y empezar a debatir sobre estos temas. Sebelio Cardoso pregunta, ¿el Tratado de Itaipú Binacional estipula cesión de la energía que no use una de las partes para la otra? ¿Cesión se cambiaría por comercialización en ese amplio mercado del Brasil en un hipotético caso 2023 para adelante? ¿Cómo se calcularían los costos? Qué excelente pregunta. Pero vamos a decirle que no nos deja dormir, pero bueno. Esa es una tarea para la gente, al equipo negociador actualmente. Si es que ve la posibilidad de cambiar de cesión a comercialización, donde definen los precios, bueno, es lindo inicialmente, pero tenemos que analizar los riesgos. Si la tarifa cae de Itaipú al 40% de lo que es, a unos $16, en uno de los precios que estuvimos viendo, sí es interesante. $16 es un costo muy bueno de energía eléctrica de gran porte, de toda la confiabilidad que tiene Itaipú. Entonces, sí vamos a tener beneficios económicos, pero ¿cuánto nos va a costar esa comercializadora más? Cambiar ese término, sí, pero para eso tenemos que capacitarnos entre muchos para poder entender cuáles son las reglas de juego en Brasil. Pero sí es una posibilidad, 2023, de cambiar de cesión a comercialización. Es, dentro del abanico de posibilidades, uno de los que se está haciendo énfasis. Bernardo Rivas pregunta, ¿de dónde se sacaría la inversión inicial para que la comercializadora pueda empezar a operar? ¿De dónde sería la inversión inicial? Bueno, la inversión inicial depende de quién quiera comercializar. En el hipotético caso que estábamos estudiando la tesis, vamos a decir ANDE. ANDE tiene que asumir esa inversión inicial. ¿Qué está en riesgo? Bueno, un potencial ingreso. Supongámosle. Los 310.000 de patrimonio, bueno, una vez. Después son pequeños montos mensuales, pero la expectativa de tener grandes beneficios es lo que atraería a inversionistas. El Ministerio de Hacienda, si queremos verle una versión estatal de Paraguay. También existe la posibilidad de, bueno, que se haga una asociación público-privada donde ANDE tenga un gran peso y que ahí pueda darse esa posibilidad de obtener ingresos. Es una posibilidad dentro del espectro, el famoso
El cuadro no aguanta todo. ¿Cómo obtener? Es posible por medio de una alianza público-privada también. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Pueden escribir al chat o pueden escribir para pedir la palabra para poder preguntar al ingeniero Richard Ríos. Hola Richard, ¿qué tal? Buenas, buenas Martín, ¿qué tal? ¿Todo bien? Richard, estaba pensando y quería consultarte dentro del abanico de opciones de lo que se podría, digamos, reglamentar, renegociar en esos términos. ¿Crees que sería factible estudiar la posibilidad de que un inversionista privado en Paraguay venda energía al Brasil a través, por ejemplo, de Itaipú, ¿verdad? O sea, a través de las líneas, digamos, que van al Brasil? Sí, sí, es posible. Todo es en función, bueno, ¿qué generación? La generación actual que sobra, que no toca ningún tratado de Jacareí, es solamente de Andes. Entiendo. Si se dan los proyectos de ley que están actualmente ahí en estudio, habilita para la inversión privada y se puede obtener esa inversión, se construye una pequeña central en 5 años, chutando números, chutando periodos. En 2025 tendríamos ya una central para poder vender en Brasil. Bueno, sí, se puede. Todo es, todo es posible en el ámbito, todo depende de la voluntad política. Entiendo. Gracias, Richard. Entran los miedos nuevamente de privatización y bla, bla, bla. Hay que ver. Ahí pidieron mi correo. A mi correo. Gracias, Martín, por tu pregunta. ¿Alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta? Y la duda de todo, profesor, o quedó todo muy claro o quedó todo muy oscuro que nadie quiere preguntar más. Ahí Tancredo Olivera dice, rebota ese mail. ¿Rebota? ¿Será? Bueno, mi otro correo. No sé por qué te va a rebotar lo del institucional, pero cualquier cosa a las órdenes. Gracias, Bueno, gracias. por lo que veo, profe, Inge, ya no hay más dudas. Entonces, damos por terminada nuestra charla de hoy. Desde la Sociedad de Potencia y Energía, te agradecemos por aceptar nuestra invitación y por darnos una excelente ponencia. Así que próximamente sí nos volveremos a encontrar en algún webinar, Inge. Gracias a ustedes. Muy amable y hasta cuando se mete la ocasión. Un abrazo. Abuye.